Bueno, anoche tuve una experiencia extraordinaria con dos compañeros del NOA, del norte argentino, que tuvieron la deferencia de hacer una entrevista, Jonatán Ramos y Ariel Ríos, a ver si no me equivoco el nombre de Ariel Ríos. Y tuvimos una charla muy bonita sobre peronismo y sobre historia y sobre cosas que les agradezco enormemente porque están en la avanzada del futuro peronismo. Y uno si trata de aportar algo, pues ayer tuve una buena oportunidad, no sé si estarán conformes con el trabajo. Agradecidos y seguimos adelante. Bueno, hoy traemos una cosa muy interesante, muy linda, porque ya tenemos que empezar nosotros a producir hechos. O sea, si nosotros con el cotorreo, con el hablar y hablar y hablar, no producimos hechos o no encaminamos a la gente que nos sigue para que seamos mejores. No solamente eso, para que lo que nosotros sostenemos históricamente como una avanzada sobre la civilización, porque hablamos de justicia social, y los peronistas hablan de justicia social y muchos lamentablemente no saben el contenido que eso tiene. Y claro, si uno sin pretender hacerse el maestro ciruela, porque no es el trato, sino de apartar de toda la mala leche que gira en torno a nuestro movimiento y tratar de explicar qué realmente somos, qué representamos y qué posibilidades tenemos realmente de que lo que nosotros sostenemos, que nos legó el maestro Juan Domingo Perón, lo hayamos entendido y siendo una cosa tan extraordinariamente evolucionada y de una importancia trascendental, nosotros le saquemos jugo, o sea, que lo convirtamos eso que hemos aprendido y que hemos a lo largo de los años ido perfeccionando, lo convirtamos en un buen negocio para el país. Y si el país, nuestro país, hace un buen negocio, y seguramente que los que estamos adentro del país, o los que están adentro del país, por supuesto que también van a hacer un gran negocio. Pero eso hay que aprenderlo, porque tenemos una deficiencia. Hemos tenido malos maestros. Y si hemos tenido malos maestros, eso tenemos que corregirnos, pero no agrediéndolos ni descalificándolos, sino demostrando que se pudo haber hecho mejor, que las cosas se pudieron haber hecho mejor. Y claro, eso solamente se demuestra si vos tenés suficientes argumentos para que realmente la gente se dé cuenta de las posibilidades que tenemos en nuestras manos y que ahora, pues, lo que menos hemos tenido la suerte o la aventura de que eso nos produzca resultado. Vamos a hablar de ese tema hoy. Fíjense que el peronismo en sus comienzos, en sus inicios, fue una mina de oro para el pueblo argentino. Después, claro, se convirtió en una mina de oro para un grupo de atorrantes. Pero el contenido, la esencia, es extraordinaria. O sea, es de un material con una riqueza extraordinaria y con una importancia de una trascendencia que nosotros todavía no hemos calculado la importancia que tiene. Entonces, los que más o menos aprendimos del maestro algunas cosas, tenemos la obligación, antes de morirnos, de explicar las cosas que nosotros entendimos para ver si esa bonanza, esas grandezas y esas cosas tan extraordinariamente importantes realmente se puede adaptar y aplicarla a estos tiempos. O sea, estos son los tiempos ideales para generar creatividad. Pero nosotros tenemos ya escrito el argumento. O sea, lo único que tenemos que hacer es planificar el desarrollo y cómo se va a ejecutar eso. Cómo nos va a volver a producir esa enorme riqueza que produjo el peronismo en sus tiempos gloriosos, allá por la década del 50. Nosotros tenemos todas las posibilidades ahora, pero tenemos una cantidad de talones de Aquiles. Los talones de Aquiles que tenemos es por nuestra ignorancia, porque hemos carecido de maestros que nos han venido a enseñar. O sea, nos han venido, todos los maestros que han venido a enseñar, nos han venido a enseñar doctrina, filosofía, teorías de todos órdenes, organización y todo, pero no nos han enseñado a partir de
¿para qué sirve todo eso? O sea, en vez de enseñar los objetivos que se tenían que perseguir, nos enseñaron la parte ilustrada, la parte filosófica, la parte doctrinaria, y no nos enseñaron qué era lo que primero había que visualizar. Si aprender la doctrina y no saber aplicarla, o si saber y conocer las necesidades, y entonces buscar que doctrinariamente esas necesidades sean satisfechas. No es fácil porque tenemos mucha filosofía y mucha doctrina y somos una bolsa de gato. O sea que cada uno ha hecho su rancho aparte. Quiere decir que los maestros que hemos tenido, después de Perón, por supuesto, han sido deficientes. O sea, no han cumplido con el objetivo fundamental con el que fue creado el peronismo. Entonces nosotros ahora vamos a poner sobre la mesa qué es lo que hay que hacer primero. Y entonces cuando nosotros sepamos qué es lo que hay que hacer primero, después vamos a recurrir a todos los instrumentos que tenemos a disposición. Pero no vamos a hacer las cosas como se han hecho hasta ahora, mal. Vamos a hacerlas bien. Y entonces de eso vamos a hablar hoy. El justicialismo, que fue la creación de Perón, fue un hecho cultural primero, de una trascendencia extraordinaria, porque es un acontecimiento social y humanístico con una envergadura desconocida, porque doctrinariamente hubo otros movimientos sociales en la historia que se imponían a través de la fuerza, de la violencia, o sea, de la revolución. Las revoluciones en la historia para asegurar la paz, la seguridad, la tranquilidad, el trabajo, el ordenamiento. Perón ideó un acontecimiento político incruento, o sea, que se realizara a través del afecto, del amor, de la cordialidad, del encuentro entre el ser humano, que se luchara por la justicia desde un podio de paz, de armonía, donde se ofrecían asociaciones lícitas entre el capital y el trabajo, o sea, que no era el enfrentamiento al capital con la violencia, sino buscar una asociación entre el capital y el trabajo. Esa era la teoría filosófica de Perón, que en el fondo después fue tergiversada y hubo un acontecimiento que mucha gente lo desconoce. Cuando el peronismo tomó una trascendencia extraordinaria y amenazaba con proyectarse a nivel continental, porque crecía el poder del pueblo, el desarrollo del poder del pueblo, pues como se afectaron determinados intereses geopolíticos internacionales, se optó por la vía legal del voto, por la vía legal del movimiento político. Era imposible derrotar a Perón, entonces optaron por bombardearlo, optaron por sacarlo violentamente y utilizaron a unos tontos que nunca faltan, los compraron y produjeron un desastre, que fue la famosa Revolución Libertadora. O sea, toda esa historia que fue la destrucción de los fundamentos del peronismo y de nuestra patria, porque a partir de entonces se cayeron todos los valores, ha sido una cosa que ha sido muy poco estudiada. O sea, ha sido estudiada desde el acontecimiento para degradar, para desperonizar. Y no ha habido forma de desperonizar, porque a pesar de que han transcurrido 50 años o más, el peronismo, no sé por qué misterio, resurge de sus cenizas de tiempo en tiempo. Pero el peronismo no ha sabido capitalizar eso. Ese es el problema. El peronismo y los peronistas no hemos sabido capitalizar eso. Entonces, ¿por qué? Como dije antes, hemos carecido de maestros que nos enseñen por qué, cuál es la causa de que, siendo un movimiento justiciero, con justicia social, independencia económica, porque se buscaba eso, y la soberanía política, teniendo todos esos elementos tan concretos, no los hemos sabido capitalizar nosotros. Y hoy estamos sumidos en la pobreza, en la miseria y una división, un odio generalizado, o sea, destruida nuestra sociedad. Entonces, ese es un tema que todos los que hoy dicen ser dirigentes del peronismo no lo tratan ni lo explican, y la mayor parte de la gente no sabe qué es lo que hay que hacer, siendo que teniendo un movimiento
con un ideal tan extraordinario y que de ser aplicado sería un éxito rotundo y un beneficio para el país y para su población, pues los resultados que ustedes ven es desastroso. Y el peronismo está todo parcializado, dividido y ya ven ustedes, no tenemos resultados concretos para no solo recuperar lo perdido, sino para hacer ningún tipo de proyectos de ninguna índole. Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son los problemas, las causas que llevan a que esto, en vez de ir recuperando el terreno perdido, cada vez se ha ido perdiendo más. Y en ese transcurso de luchas intestinas y de muertes y de sacrificios y de cárceles y de exterminio, hemos perdido el 80% del país. O sea, hemos perdido además el patrimonio de la nación. Y siendo el peronismo una fuerza extraordinaria que pudiera haber mantenido incólume todos los valores que nosotros poseemos y que realmente hoy los hemos perdido. ¿Cómo recuperarnos? ¿Cómo hacer nosotros para que todo ese potencial que tenemos nosotros lo volvamos a reconstruir? ¿Cómo hacemos para lograr que la gente entienda que el peronismo y los peronistas son un potencial? ¿Y por qué entonces, si son un potencial, están todos disgregados y no tienen fuerza? Y están hoy perdiendo tiempo y cada vez muriéndose en mayor pobreza. Pregunta insidiosa, ¿no? Porque no ha sido respondida. O sea, ha sido respondida desde la tribuna, un argumento falso detrás de otro argumento falso, pero en la realidad no. Vemos que cada vez el peronismo está más disgregado, cada vez está más dividido, cada vez hay más dirigentes, cada vez hay más caciques y cada vez hay menos indios. Y ahí es precisamente donde nace la pregunta obligada. ¿Y por qué ha ocurrido eso? ¿Y por qué ha ocurrido eso? Por la gran división. O sea, el enemigo entendió que esa fuerza homogénea de los de abajo, de los sin fuerza, había que destruirla. ¿Para qué? Para ellos pasar a tomar todas las partes de comando, de la economía, de la parte social, de la seguridad, de la cultura, en fin, todos los órdenes importantes fueron cooptados y fueron copados. Cooptados primero y después copados por el enemigo que tenía un proyecto, desarticular al peronismo. ¿Por qué? Porque el peronismo era la gente, era el pueblo, eran la gran mayoría, y esa gran mayoría se había convertido en un potencial. O sea, si nosotros, nuestros maestros no nos han dicho que nosotros somos una fuerza inconmensurable, imposible de vencer si nos uniésemos. Pero fíjese que el enemigo del peronismo y del país ha visto que cada dirigente que asoma no puede unir a mucha gente. Enseguida le produce una división. Utilizan los medios de comunicación y el financiamiento, ya sea en el orden político, ya sea en el orden sindical. Se destaca alguien del peronismo y ya viene alguien a cooptarlo, o sea, le lavan el cerebro, le dan mérito, le dan posicionamiento, le dan negocio, en fin, adentro, y lo sacan. Dicen, no, aquel es tu enemigo, si vos podés ser el futuro presidente. Y así los han tenido dividiendo. En los últimos 50 años ha habido tantas divisiones porque a todo el mundo ha sido atraído por la división, pero en función de una promesa falsa, para que no se uniese, para que no hubiera unidad, para que esa gran mayoría con ese gran potencial estuviera dispersada, que no constituyera, al serse homogénea, una potencia, una seguridad. O sea, que el peronismo no pudiera retomar al poder porque no tiene poder al estar dividido. O sea, ¿con quién de nosotros, los peronistas, pudiera alguien importante en el mundo hablar? ¿Cuál es nuestra representación? Somos representantes cualquiera de todos los dirigentes del peronismo de un sector del peronismo. Fíjese que siendo un movimiento que pudiera más o menos resultar, si se ordenara bien, un 50% de la población, o sea, del votante, del poder legítimo de la decisión política,
Siendo el 50%, pues hoy no podemos contar más de un 25, un 30%, el más acaudalado. Y con eso no se obtiene el poder. Por eso se tiene una porción del poder que tiene que, el otro 50, el otro 15 o 20% tiene que negociarlo con cualquiera. Es decir, el peronismo está debilitado, sin posibilidad de tomar las grandes decisiones para los grandes cambios que se requieren. Y claro, entonces me decís, pero ¿cómo se logra la unidad si no se puede lograr la unidad? Y ese es el secreto, lograr la unidad, porque es el único potencial. Y les voy a explicar qué es la unidad y cómo la hizo Perón valer. O sea, cuál fue su capital del general cuando logró la unidad y pasó no a negociar con la oposición local, sino a negociar con los grandes apostadores, con los grandes apostadores de la historia, o sea, con los grandes capitales del mundo. Toda hegemonía mundial negocia con el poder, no negocia con las facciones, ni con las fracciones, negocia con el poder constituido. Por ejemplo, cuando Perón empieza una de las más grandes negociaciones que hizo el peronismo a nivel internacional, que fue negociar con Estados Unidos. ¿Qué hizo? Le presentó un frente unido. Entonces, cuando Jerónimo Remorino, que fue el que promovió al peronismo en Washington, convocó al gobierno de Eisenhower, y Eisenhower le dijeron, mirá, hay una posibilidad grande, es un país floreciente, lleno de riqueza, lleno de petróleo, de todo, se puede negociar con él porque el gobierno es un gobierno sólido y constituido y homogéneo, no tiene fisuras. Y entonces no creyeron los norteamericanos en lo que le dijo Remorino, y mandó el presidente de Estados Unidos a su hermano para verificar si era cierto, si se podía hacer una negociación seria con la Argentina. Y claro, vino el hermano de Eisenhower, el hermano del presidente, y lo recibió el general, lo recibió Perón. Y cuando vio la eclosión que le produjo ver al pueblo detrás del líder, lo llevó a los lugares populares, a la cancha, lo llevó a recorrer todos los barrios de Buenos Aires, era una locura, que la gente se deliraba con Perón. Entonces, cuando el hermano del presidente vio tanta solidez y tanta consistencia en la presencia de ese líder, dijo, con este hombre se puede negociar. Con este hombre se puede negociar tranquilamente porque tiene no solo el poder, sino tiene el poder soberano del pueblo. Y entonces se entabló la más grande negociación de la historia de la República Argentina. Y ahí llegó, fíjate, por decisión presidencial de este país, llegó la Standard Oil, o sea, con Rockefeller a la cabeza, y logró hizo contratos extraordinarios con Perón para todo el proceso del petróleo argentino. O sea, nosotros íbamos a nadar en una bonanza extraordinaria y se llegó a acuerdos secretos y públicos de una dimensión que el general me contaba. Nosotros logramos propósitos, pero ¿por qué? Decía Perón, porque vieron en nosotros que éramos una unidad sólida, o sea que no había divisiones, la oposición no existía, o sea eran 4 locos que andaban gritando contra Perón, pero el pueblo convocaba y se reunían millones de personas. Entonces esa información que nosotros tenemos y que la conocemos de primera mano nos indica a través del tiempo que solamente el peronismo cuando logra posicionarse con la unidad adquiere una fuerza extraordinaria y no la puede detener nadie por más medios de comunicación que tengas, pero para eso tenés que tener alguien que conduzca o maestros que enseñen estas historias para que sepa que la única fuerza que tiene el peronismo no es ni las armas, ni las ideas, ni nada de eso. Todos los peronistas sabemos lo que significa el peronismo. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que indefectiblemente insistir es cómo lograr la unidad, porque la unidad es una potencia que determinará la única herramienta que tenemos. Nosotros no podemos ir a la resistencia, nos van a aplastar, con la policía, con el ejército, como sea. Una revolución, ahora por ejemplo ya ven ahora que el peronismo se puede unificar, ya están observando los observadores, la gente profesional, ya empiezan a coquetear con las Fuerzas Armadas. Se le escapó a Duhalde,
quiere decir que algo hay ahí. A Duhalde lo usaron como comodín, el hombre habló lo que no debió hablar, pero no importa, no vamos a ocuparnos de Duhalde. O sea, vamos a ocuparnos de lo que está pasando detrás del telón. Ya están pensando que si se une el peronismo, peligra todo el poder corporativo. Entonces, lo que hay que tratar de evitar es que el peronismo tome el poder nuevamente y que se haga imposible de enfrentarlo, porque en elecciones no nos podrían ganar nunca si nosotros nos unimos. Ahora, ¿saben los dirigentes del peronismo nuestro que tenemos actualmente de estas cosas? Van a aceptarlo, va a aceptar Massa, va a aceptar Pichetto, va a aceptar Duhalde, va a aceptar, en fin, lo que tú quieras ponerle, no te voy a nombrar, te nombro que habría que dar paso a la organización y que ellos poner el violín en bolsa y luchar para que esa unidad se convierta en la fuerza, la única fuerza que el pueblo argentino tiene, la única. Y es difícil. Ahí falta mucho trabajo, mucha mano de obra, mucha perseverancia, mucha cautela, muchos procesos de adoctrinamiento, pero no hablar de la política, de la parte filosófica, sino de los intereses. Hay que hablar a la gente de intereses, lo que nosotros lograríamos como bienestar, como recurso para dar felicidad al pueblo y grandeza a la nación. No hablemos de la doctrina, porque eso no resuelve nada. Todos los maestros que han venido hablando de peronismo dicen el proceso doctrinario, las 20 verdades, pero la justicia no sé. No, este es un negocio, que en el país nosotros, que somos los dueños de todo, hemos ido perdiendo siempre, no hemos ganado una. Entonces tenemos que recuperar que sea un gran negocio. Y vos me preguntarás, ¿y qué es un buen maestro? Y yo te lo explico. Un buen maestro es aquel que te explica lo que te conviene primero y después te explica cómo hacerlo. Ese es un buen maestro. No que te explica cómo hacerlo y no te habla de lo que te conviene. Un buen maestro tiene que explicarte lo que te conviene y qué es lo que nos conviene a los peronistas. Y que haya bonanza, que haya trabajo, que recuperemos la riqueza, que podamos tener justicia social, que podamos tener hospitales, la salud pública, que sea una salud pública, que la educación sea la mejor educación del mundo, que los servicios sean de excelencia, que tengamos vivienda para la población que no puede estar marginada en los arrabales de las ciudades, que tengamos fuentes de trabajo, que desarrollemos la riqueza, que hagamos nuevas poblaciones, que creemos que a las costas que canalicemos ríos, que draguemos ríos, que convirtamos el país en un jardín. Y eso primero, ¿para qué? Para lograr que todo eso, estructura, modernizar y dinámica, convierta todo en beneficio. O sea, que la riqueza fluya y que nosotros empecemos a recuperar con el capital que significa, porque como dicen, no tenemos capital. El capital que significa el trabajo puede ser y es el único capital que realmente transforma las sociedades. Entonces nosotros tenemos todo eso en las manos, sabemos cómo hay que hacerlo, pero la gente está dividida, que el peronismo ni hablar. Y además nosotros han sido muy hábiles, nos han deteriorado nuestra dignidad, o sea, nos han creado un fantasma de corrupción, de ladrones, los han generado, ellos mismos lo han financiado para hacerlos corruptos, para después tener un instrumento para decir, ves, los peronistas como son. Entonces, todo eso necesitamos nosotros aprenderlo y necesitamos que haya maestros que nos enseñen por qué nosotros, siendo un potencial extraordinario que pudiéramos cambiar nuestra historia, no tenemos todo injerencia. Ahora, fíjate cómo se andan tratando de arreglar cosas, andan tratando de combinar, pero fíjate qué cosa curiosa, y esto te lo explico para que lo veas. No se hace en silencio. No se hace como se deben hacer las grandes creaciones, se trabaja en silencio, en soledad. O sea, no podés andar en público mostrando lo que vas a hacer y planificando y discutiendo en público. Fíjate lo que es el error de Duhalde ahora, sale a hablar en público. Mirá que incendió la mecha.
Está bien que el hombre se fue por la tangente, se fue por otro lado, pero fíjate cómo lo aprovecharon. Entonces, la unidad del peronismo se debe hacer a partir del silencio, como decía Perón. La unidad tiene que ser homogénea y no se deben sacar los pies del plato. O sea, todos ahora, adentro nos podemos agarrar a sillazos, así decía el general, pero salimos al frente, al balcón, algo, todos abrazados. Y a lo mejor 10 minutos antes estuvimos discutiendo a muerte, pero se evidencian las diferencias en privado, en secreto, no tiene que ser público un arreglo, tiene que ser público una negociación política. ¿Por qué tiene que ser público? Porque nos han descubierto, o sea, los medios de comunicación masiva que están al servicio de esos intereses, de llevarnos a nosotros ahí. Los acarrean a los posibles candidatos para que hablen. Vos te enterás de cualquier cosa por lo que dijeron en la televisión. Y te lo demuestro, lo hicieron hablar a Duhalde. Eso, si es cierto, no me cabe duda que pueda ser cierto, pero no era una cosa para ir a ventilar en un programa de televisión. Eso era para que una organización política discuta en secreto, che, mirá, hay una opción de un golpe de Estado o una posibilidad de que no se vayan elecciones, y entonces tomar las consecuencias y los recaudos, esa potencia que es el movimiento político, en este caso el peronismo, tomar decisiones para que eso no ocurra. Entonces, por eso nosotros necesitamos la organización nuestra, tiene que ser secreta y unificarnos todos. Y sacar a toda esta sabandija que se ha ocupado de dividir y que seguirá porque han descubierto que es un gran negocio. Y eso está en la política y está en el sindicalismo. En fin, no es muy misterioso, pero no es fácil hacerlo. Y como la gente no está preparada, o sea, la gente no le puede, nosotros no le podemos exigir a nadie nada porque no sabemos ni qué es lo que queremos. Nos enganchamos detrás de lo que dice la televisión, pero no resolvemos. Al contrario, agudizamos más y cada vez estamos más pobres. Entonces esto no funciona, así no funciona. Y como ves, hermano, la tarea no es fácil, es difícil, pero no es imposible. Sobre todo cuando vos sabés la metodología. Ahora, si vos desconocés el método, y todo va a parecer una cosa de un sueño imposible, de una realización que no se puede lograr nunca, porque ¿cómo vas a unir al peronismo? Decís, ¡qué bárbaro! Claro, la gente no sabe qué es lo que está en juego, porque no se le ha enseñado. A la gente se le ha enseñado solamente que los liderazgos se disputan posicionamientos, pero no se explica por qué. No se explica que a un líder le dan, por ejemplo, 5 millones de dólares o 10 millones de dólares para que se retraiga y no se presente en una elección que puede ser ganada, como el caso de Massa. ¿A Massa cuánto le pagaron para que no apoyara a Scioli y que hubiera evitado que Macri llegara al poder? ¿Lo hizo gratis? ¿Ustedes creen que lo hicieron gratis? ¿Y por qué sucedió eso? Y sucedió porque la gente no sabe. La gente no sabe que ese señor, directa o indirectamente, negoció ese su silencio. Y fíjate lo que nos costó a nosotros, lo que le costó al país. 4 años de pérdida de tiempo y pérdida de patrimonio y una acumulación de deuda increíble. ¿Por qué? Porque Massa tenía la solución. Era peronista o decía que era peronista, tenía el 20% suficiente para ganar la elección. Si hubiera negociado, como no se sabía, no hubo negociadores. Como esto no lo conocen, mucha gente que está dentro del peronismo, no hubo capacidad de negociación. Y los que tenían espacio de poder, como en el caso de Cristina, no tuvo la suficiente grandeza e inteligencia. Escuche bien, te lo repito, no tuvo la suficiente grandeza ni inteligencia como para entender que eso era un tema negociable, que entregar el estandarte como se le entregó a Macri era una traición a la patria. Y mirá, lo estamos pagando, o sea que no es una mentira. Entonces, todas estas cosas es porque nos ha faltado maestros que nos lo expliquen. Y estamos totalmente en bolas ahora, estamos totalmente, no sabemos qué es lo que hay que hacer. El peronismo no sabe ahora qué es lo que hay que hacer.
está en marchas y contramarchas, en las manos de la oposición, que cada paso que da Alberto Fernández o Cristina, se la boicotean. Y tienen potencial, tienen potencial y recursos para lograr sus objetivos. En fin, nosotros tenemos que entender todo eso y a partir de eso hacer un gran mea culpa. Pero no solo el mea culpa, sino direccionar los posibles pasos a dar en el futuro. Organizar el movimiento peronista, o si no lo organizamos vamos a desaparecer. Porque en el transcurso de los años, si la división continúa, pues nosotros tendemos a desaparecer sin ninguna opción de que se pueda mantener en el tiempo. Por lo tanto, el peronismo lo que no debiera tener que discutir son liderazgos. Los liderazgos van a ir apareciendo en la medida que se logra la unidad. O sea, el secreto del liderazgo no está en que un tipo sea digitado por señalándolo, este es el que va a ser el que va a conducir el peronismo. Ahora quieren poner a un determinado exgobernador y todo para que sea el jefe del peronismo. Eso no tiene entidad. O sea, un liderazgo se adquiere a partir de las convicciones y de las capacidades que tenga para liderar un movimiento. Si logra la unidad, el que logre la unidad, que tenga la capacidad, ese es el líder. Y los otros acompañen. Y que aprendan la dinámica de la responsabilidad de formar parte de un grupo político. No puede estar desbandado, desbocado, que quiere todo el mundo ser parte de la conducción. Conduce el líder, el que ha logrado el liderazgo, el que ha logrado la meta, y los otros se acompañan. Porque no está en juego lo personal, que es lo que llevan ahora casi todos los dirigentes, las luchas personales, sino está en juego el interés de la nación, el interés de la patria. La gente no se le ha enseñado, eso es lo que ha faltado en los maestros que te estoy hablando. El maestro no ha enseñado que el interés supremo por encima de todo es el interés de la patria, no el individuo, que se transforma en dirigentillo de un grupo de 200, 300 mil personas. Acá se trata de transformarse en la persona que tenga la posibilidad de enseñarle a la gente y de convencerlo de que si no nos unimos esto desaparece y que teniendo un potencial extraordinario en las manos, es lo mismo que si tuvieras un gran capital y no sabes qué hacer con él. Si tuvieras, que mañana tengas 10 millones de dólares y no sabes qué hacer con él, porque no tuviste nunca un negocio. Nunca tuviste un negocio, tuviste un kiosco, tuviste una imprenta, una oficina de rematadores, pero no tuviste un gran negocio. Entonces, ¿qué debes hacer? Y buscar gente profesional para que te asesore. ¿Qué es lo que tenés que hacer con ese capital? Bueno, el peronismo es lo mismo. Lo que pedimos es un capital de miles de millones de dólares, pero dividido, todo dispersado. O sea, ¿quién es el que puede manejar ese capital? Ninguno. Ninguno, todos tienen un pedacito. Ahora, imagínate que se uniesen todos, imagínate que se uniese todo el peronismo, el potencial que impone cualquier cosa, que ley de medios, ni no sé cuánto, ni Clarín, ni la prensa, ni papel prensa, ni desaparece toda esa gente. Logra lo que logró Perón, traer a Rockefeller acá, a la Argentina, llevar a Rockefeller a la Argentina y decirle vamos a hacer este proyecto y empezó a mover el país, empezó a mover el mundo. Por eso los ingleses lo bombardearon, ¿qué te parece? Los ingleses quedaron afuera del negocio, esa fue la revolución contra Perón. No sé si lo sabía. O sea, cuando Perón arregló con Norteamérica y se empezaron a crear expectativas extraordinarias, los ingleses creyeron que se quedaban sin nada. Y la única que les quedó fue armar la flota de mar y bombardear. Y así sacaron a Perón. Entonces ahora nosotros sabemos que si unimos el peronismo somos supremos, soberanos, pero estamos esperando maestros que nos expliquen cómo hay que hacer. Y de eso se trató este video, de que encontrar maestros que nos expliquen qué es lo que hay que hacer. Y por supuesto que hay un montón de gente que sí sabe qué hay que hacer y cómo hacerlo, y cuáles son los intereses que estarían en juego,
y cuáles serían el mecanismo para recuperar el 80% del país que hemos perdido. Todo eso lo saben los peronistas. Pero, primero lo primero. El núcleo supera la unidad. La unión hace la fuerza. Si nosotros no nos unimos, si nosotros no logramos la unidad, habremos perdido no solamente una oportunidad, sino el paso brillante por la historia que nosotros estamos designados a cumplir. Por la vanidad, por la mezquindad de algunos, estamos perdiendo la oportunidad de transformar nuestro país. Estamos perdiendo la oportunidad de recuperar lo perdido. Estamos perdiendo la oportunidad de rehacer lo que se ha hecho mal. O sea, estamos perdiendo la gran oportunidad de la historia de nuestras vidas. Yo ya me voy, pero ustedes quedan con la responsabilidad y no me van a decir ahora que no saben qué es lo que tienen que hacer. Busquen maestros, busquen gente que les enseñe y que les explique que la Argentina es un gran negocio. La Argentina es un gran negocio, pero no para unos pocos, sino para toda la población. Y en eso hay que poner mucha cabeza, mucho sentimiento, mucho amor, para desterrar toda la maledicencia, toda la maldad, toda la perversidad que está incubada y que la están incubando diariamente. El amor va a vencer, pero el amor con inteligencia, no el amor ingenuo estudiantil. Mañana nos volvemos a ver, porque hay mucho para hacer y me apresura el tiempo. No sé si me va a alcanzar, pero yo creo que sí. Chao, mañana nos vemos.